El doctor Francisco Peral, fiel a su cita con nosotros y además con ganas, como siempre, de colaborar con esta sección. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es uno de los temas más solicitados cuando la gente pregunta o nos habla por privado qué pasa con el estrés y con el tabaco. Bueno, primero hay que definir qué es el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta a un desafío. Cuando tú tienes un desafío, por ejemplo, un examen, un terremoto, se produce un estrés. Y ese estrés puede ser bueno o puede ser malo. El euestrés, que es el estrés bueno, es cuando tú respondes correctamente a ese desafío. Por ejemplo, ves una serpiente en la calle, te da miedo y pasas corriendo. O tienes un examen, lo realizas y lo apruebas. En ese caso, el estrés no es malo, es beneficioso para el cuerpo humano. El estrés malo, el disestrés, es cuando esa sensación se mantiene mucho en el tiempo. Entonces, por ejemplo, veo la serpiente, me quedo paralizado, no me muevo, me acaba mordiendo. ¿Me explico? O como consecuencia de haber sufrido un terremoto, pues tengo pesadillas, recuerdo la situación y me acontecen todos los fenómenos que suelen ser efímeros en una situación de estrés positivo, pues permanecen en el tiempo. La taquicardia, el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando se produce una sensación de estrés hay una liberación de neurotransmisores tremendas, porque en el fondo lo que se pretende es proteger al ser humano y prepararse para superar esa situación. ¿Me explico? Entonces hay síntomas digestivos, síntomas físicos, aparte de los psíquicos. ¿Cómo podrían ser? ¿Cuáles los físicos? Pues, por ejemplo, una persona que tenga un estrés sostenido, pues puede tener diarrea o estreñimiento, molestias abdominales, sensación de dolor en el pecho, puede tener taquicardia, puede tener un aumento de la frecuencia de las respiraciones, puede tener un aumento de la tensión arterial, puede tener incluso alteraciones en la sexualidad, pérdida de la regla, por ejemplo. O sea, se van generando una serie de alteraciones. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está poniendo en funcionamiento es un sistema que se llama el sistema simpático. Y ese es el que nos prepara para las situaciones de alerta. Claro, si eso es de corta duración, pues no pasa nada. El problema es cuando se hace de larga duración. Entonces, ¿cuándo es molesto? Pues cuando yo tengo esa sensación, bien, porque es un estrés traumático, como hemos dicho, el terremoto, una erupción, un accidente de coche, o bien porque es algo cotidiano. Hay gente que se estresa por conducir o por aparcar, y eso, si se repite todos los días, acaba condicionando una serie de trastornos y de problemas que conllevan a lo que has dicho, al miedo. El miedo es la ansiedad, lo que genera la ansiedad. Entonces están estrés y ansiedad, cuando el estrés es sostenido, íntimamente relacionados. Y si a eso le añadimos lo que tú has dicho, mecanismos para evitar el estrés, pues conductas que nos relajen. Entonces, pues hay personas que utilizan drogas para evadirse del estrés, y una de las más utilizadas es el tabaco, que aunque las personas no lo quieran creer, pues produce 29 enfermedades, 10 de las principales son cánceres, y aunque la gente no se lo crea, el 50% de los trastornos cardiovasculares son ocasionados por el tabaco, el 90% de los cánceres de pulmón son por el tabaco, casi el 90% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son por el tabaco, y se mueren 50.000 personas al año por culpa del tabaco. Vamos, y parece que no es una droga, y es algo, y tenemos que tener en cuenta que en España, gracias a Dios, ha ido bajando el consumo. Ahora estamos en 1 de cada 4 personas, personas adultas, un 31% de la población, 32%.
Pues la verdad es que nos chocan estos datos porque son alarmantes, efectivamente. La salud es algo con lo que no se juega y estamos hablando de humo. Yo no sé cuándo dices, aunque no lo parezca, pero sí sabes que te estás haciendo daño. Pero es cierto que a lo mejor una persona que habitualmente pues fuma menos o fuma poquito, si se siente estresada, aumenta esa cantidad de tabaco, de cigarrillos al cabo del día, y como decías, a corto plazo no puede ser tampoco tan negativo, pero a largo plazo sí que nos puede perjudicar y mucho. Además que tenemos que añadir todos esos fenómenos que nos van a ir pasando por ir estresados. Efectivamente. El estrés hoy en día pues es una enfermedad, el disestrés. Es una enfermedad y como tal hay que enfocarla. Muchas veces a estas personas lo que hay que hacer es derivarlas a un buen psicólogo para que les enseñe a convivir con esas situaciones que les generan estrés a ellos. O sea, por un lado están las situaciones que no podemos evitar, un accidente de tráfico, pero nosotros sí podemos tratar las consecuencias estresantes de ese accidente. Y entonces, de esa manera, que vuelva la persona a la normalidad y asuma que se puede conducir y que se puede viajar y que eso, bueno, ha sido una fatalidad, un evento que le ha ocurrido. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema del tabaco, pues se están haciendo, como tú dices, muchos esfuerzos. Y de hecho ahora hay una campaña en la cual 2 medicamentos para dejar de fumar están financiados por la Seguridad Social, y entonces podemos acercarnos a nuestro centro de salud e intentar incluirnos en ese programa, los que fumen, y dejarlo, porque además de esa manera los que somos fumadores pasivos pues nos beneficiamos. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué hay de verdad en esa manera de cambiar el cigarrillo por todas estas cosas que han aparecido nuevas, que cada marca hace una diferente a otra, pero que no deja de ser vapor con productos químicos? Sí, bueno, hay por un lado 2 cosas. Primero, el cigarro, la gente que se lía el cigarro, sí, y el cigarro industrial. No es cierto que liarse el cigarro sea menos tóxico que el cigarro industrial. ¿Hay alguien que ha dicho eso? Sí, hay gente que dice Terrible. que es mejor liar. No, realmente que es más saludable, incluso dirán, ¿no? Tiene más nicotina el que liamos o el que se lía que el que se vende industrialmente. Eso por un lado. Por otro lado están los vapeadores. Los vapeadores, pues realmente es algo muy novedoso, donde se utilizan, como tú bien dices, sustancias químicas para ser un sustituto, una alternativa al tabaco. Bueno, pensemos que el tabaco tiene, entre papel y todo, unas 400 sustancias diferentes. Las peores, pues ya sabemos que son el alquitrán, la nicotina, pero hay 400 diferentes. Pues en los vapeadores estos, pues hay también sustancias químicas. ¿Qué ocurre? Que no existen estudios. Con el tabaco sí, de muchos porque han años. pasado muchos años, pero claro. Con esto no existen estudios, entonces no sabemos realmente, en muchos casos, un producto, la inocuidad del mismo. Debemos de pensar que si se están vendiendo tendrá que ser con un registro sanitario y con un mínimo de prevención sobre lo que contiene. ¿Me explico? Pero ciertamente con las diferentes marcas yo, por ejemplo, no sabría decir una marca de vapeador. Lo mismo que sí sé decir 3, 4, 5 marcas de cigarros si no fumo. No las sé. Bueno, porque también hubo una época en la que se prohibió la publicidad en eventos deportivos y en cine, porque las principales marcas que siempre han colaborado y que han movido el mundo económicamente, el mundo del cine, el del deporte, el del motociclismo, todo, es que incluso en la natación eran cajetillas eran marcas de tabaco. Esto del vapeador, no. Entonces, yo personalmente no podría recomendar no tengo documentación científica sobre estos productos.
Pero parece que hay que tomárselo también como Sí, con yo pinzas, ¿no? me lo tomaría con precaución. Con precaución. Lo que sí me han comentado, que es una novedad ahora, que no quiero hacer publicidad, pero una de las marcas más importantes de tabaco en el mundo, una de las más famosas, ha creado pues también un cigarrillo electrónico, en este caso, que lo que hace es que le introduces un cigarrillo pequeño y no lo calientas, o sea, no lo quemas, sino que simplemente se calienta al meterlo, introducirlo en ese, es como un bolígrafo al fin y al cabo, pues no arde, solo se calienta y fumas lo que, bueno, esto yo digo, pero ¿por qué inventar más cosas? Ya, no sé lo hasta sabía, qué punto. lo Sí, desconocía. y además es carísimo y para poder adquirir uno en el estanco hay que coger, atención, cita y vienen, te mandan al proveedor que te explica durante 3/4 de hora cómo se utiliza ese nuevo producto. Es increíble, además de que es carísimo. Pero es normal, es que es una industria que genera, no sé, que el 31% de la población española fume, Es que mayor de edad, pues yo estamos sí hablando... tengo la sensación de que se ha reducido. Sí, se ha de bajado cuando yo muchísimo. era niña, Sí, sí, por ejemplo, se ha bajado ahora. muchísimo, pero a pesar de esto sigue siendo mucho. Y, por ejemplo, los vietnamitas, que son los que más fuman del mundo, fuman el 70% de los vietnamitas, lo cual, si quitas los recién nacidos y eso, pues allí están fumando prácticamente todo. Entonces, tú imagínate una población de 80 millones de habitantes, 50 millones de habitantes fumen, ¿cuántas cajetillas se fuman al día? Es negocio. Es un negocio impresionante. Impresionante. Bueno, también tenemos que hacerte la pregunta, por último, claro, el primer síntoma también cuando una persona es fumadora y quiere dejar de fumar, los síntomas son parecidos a ese estrés, porque es lo que llamamos ansiedad. Y al controlar ese deseo por encender un cigarrillo, que a lo largo del día va apareciendo en numerosas ocasiones, y me cuentan que lo peor de todo es cuando fuma alguien que está a tu lado. O sea, que parece que es fácil de controlar o un poquito más sencillo, pero cuando alguien delante tuyo fuma es terrible. Sí, de hecho, los fármacos que se utilizan en la deshabituación tabáquica tienen un efecto ansiolítico, o sea, disminuir esa ansiedad y esa necesidad de tener el tabaco. No olvidemos que es un producto que está pensado y se ha fabricado precisamente para eso, para que se consuma y se perpetúe el consumo. Y la nicotina, al fin y al cabo, tiene un efecto adictivo. Pues entonces, efectivamente, es necesario reducir la ansiedad y, sobre todo, que la persona esté íntimamente convencida con el dejar de fumar. Y lo digo porque yo dejé de fumar. Sí, porque tiene que salir de uno mismo, por más que estemos deja de fumar, es cuando tú ya lo decides, es cuando lo consigues. Sí. Después pues te tiene que apoyar la familia y te tiene que apoyar el entorno. Y se consigue, es duro, pero se consigue. Bueno, pues es un buen mensaje para todos ustedes. Estamos estrenando este 2020 y qué mejor que hacerlo dejando de fumar. Lo mejor, yo siempre lo digo, es ponerse en manos de un buen médico, explicar cuál es la situación, y yo creo que sois los mejores para guiar y para controlar también esa ansiedad. ¿Hay algo que podemos consumir que sea sano y que nos relaje un poquito en situaciones complicadas? A mí me va muy bien la tila. La tila de toda la vida, Sí, claro que sí, porque no nos olvidamos de esas cosas, por ejemplo. Claro, una manzanilla y una tila me relaja. Una manzanilla y una tila. Sobre todo tomar el ratito de tomártela con tranquilidad. Ya está. Y yo lo que llevo practicando, llevo poquito tiempo, ¿no? Porque también me aconsejaron, el ir estresado es porque tenemos tantas tareas, queremos hacer tantas cosas, queremos seguir estudiando, queremos llevar una casa para adelante, queremos hacer los deberes, el disfraz de carnaval, el no sé qué, y no paramos, pues siempre ir con tiempo, es decir, nunca llegar tarde, siempre, aunque te tengas que levantar a las 6 de la mañana, darte una buena ducha, un buen desayuno que te apetezca y llegar antes al trabajo, antes a la hora de comer y siempre con tiempo, porque yo creo que el ver que no llegas es lo que al final nos afecta un día y otro y otro y otro. A mí me va bien, lo estoy haciendo y me va muy bien. Sí, y además eso es bueno, muy positivo, porque si no puedes llegar a otro extremo que también muchas veces se confunde con el estrés, que es el estar quemado. La persona se está que está confunde quemada, con el pues, estrés. claro, pero el estresado
está hiperactivo. El quemado se vuelve pasota. Claro. Y es muy diferente Es estar la hiperactivo a diferencia, ser claro que sí. pasota. Es que mi hija me decía, mami, no me dices otra cosa que no sea corre, corre, corre todo el día. Entonces ya llegó un momento que digo, uy, esto tengo que cambiarlo en mi vida. Y me gusta porque desayuno sola antes que los demás, con mucha tranquilidad, y me tomo mi tiempo para todo y parece que de momento me va bien. Muy bien. Es dormir un poquito menos. O luego por la noche, si puedes, pues te acuestas antes y ya está, Claro. recuperas un poco. Muchísimas gracias por venir. A ti y a todos los televidentes. Como siempre. Bueno, vamos a hablar ahora de una exposición que no quiero que se la pierda nuestro médico favorito, pero tampoco ninguno de ustedes. Y la próxima semana estará con nosotros. Además, es un término médico. Yo creo que es lo que hace el corazón, sístole, sin diástole. Puede ser que sea... Los dos movimientos cardíacos. Los dos movimientos cardíacos. Es la enfermedad que padecía pues, Pilar Miró, una de las primeras mujeres que pudo entrar en el mundo del cine, un mundo muy de hombres, en una época muy difícil, donde hizo cine contando cosas de la Guardia Civil, en una época muy complicada, y se nos fue quizás sin demasiados reconocimientos, y en breve se estrena una exposición en su honor que lleva ese nombre. La exposición es de Alba Martínez, ella es una lorquina, es abogada, es fotógrafa también, y presenta en Lorca esta primera exposición fotográfica. Es un proyecto que persigue ofrecer un reconocimiento a Pilar Miró, que nació en 1940 y falleció en 1997, recién recibido un Goya que vamos a ver a continuación. Por su trayectoria personal y profesional, se ha querido aprovechar la historia de su vida para reivindicar los derechos básicos que hoy en día siguen rigiendo una reflexión sobre cuestiones sociales elementales como el papel de la mujer. Pilar Miró rompió con todos los parámetros marcados en su época, y tanto en el plano familiar como en el plano interno. Ella fue, como saben, una madre soltera y tocó temas que vamos a ir recuperando en esa exposición fotográfica que se estrena el viernes 28 de febrero a las 20:30 y que estará hasta mediados de marzo. Y colabora la actriz María Luisa Tomás, estará también el día de la inauguración. Vamos a ver cómo recibía a la mejor dirección un Goya de los más merecidos, sin duda, de este país.